La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Muy bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, aquel que pertenece a una clase de escuela sabática, aquel que es un maestro de escuela sabática, o simplemente si estás escuchando este programa porque quieres aprender de la Biblia. Estamos nuevamente en este repaso de la lección auspiciado por la conferencia de New Jersey. No sé si lo estás viendo por YouTube, no sé si lo estás viendo por Facebook, pero como siempre te decimos cada semana, no te olvides de compartir este link para que pueda llegar a aquellos que también necesitan escuchar su palabra. Gracias por estar con nosotros una semana más. En esta semana vamos a tener la oportunidad de continuar con la lección número 12, lo que fue la continuación de la semana pasada, pero como siempre queremos darle una cordial y sincera bienvenida a los pastores que están con nosotros como cada semana. El pastor Albert, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pastor, ¿cómo se encuentra en esta hora? Hola pastor, un gusto una vez más estar en este repaso de la lección de la semana y un gusto también llegar hasta cada uno de nuestros oyentes y aquellos que están también del otro lado de la pantalla viéndonos. Ok, bueno, gracias, pastor. Pastor, vamos a aprovechar a preguntarle de una vez antes de saludar al pastor Daniel, la cápsula de esta semana para usted, ¿cómo resume la lección de esta semana? Muy bien pastor, la cápsula que podemos entender es que el Dios el cual nosotros servimos tiene identificativos que nos muestran el camino a la obediencia de cómo servirle y en qué momentos servirles. Bueno, muchas gracias, pastor. Bien, Pastor Daniel González, bienvenido. ¿Cómo se encuentra en esta hora? muy contento, agradecido con Dios nuevamente por el privilegio de poder crecer en la palabra, crecer en el Espíritu Santo y compartir con ustedes y con todos aquellos que se conectan a este programa. Muchas gracias, pastor, por estar esta semana nuevamente con nosotros. Y le vuelvo a hacer la pregunta entonces que le hice al pastor Albert. Para usted, ¿cuál es la cápsula? ¿Cómo encierra la lección de esta semana? Tú sabes que los círculos se van cerrando y estamos a punto de terminar el trimestre, ya una lección más y acabamos. Y me llevo el pensamiento a la primera lección de este trimestre que se titulaba Jesús gana. Y esa es la cápsula con que yo me quiero quedar. Estamos en un gran conflicto, va a ser un conflicto tremendo, es un ataque directo al Cordero de Dios, pero el Cordero gana. Amén. Amén. Bueno, gracias, pastor. Muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, por estar con nosotros. Para mí, la lección de esta semana es, bueno, como lo hemos visto desde la semana pasada, dos poderes que buscan sistema de oración, pero Dios es claro. Si nosotros queremos serle fiel, tenemos que ser fiel como Él quiere que nosotros lo seamos y no como nosotros queremos hacerlo. Él nos pide que seamos fieles en algunas cosas que en esta lección vamos a recordar y no como nosotros queremos serle fieles. Así que bueno, bienvenido nuevamente, pastores, bienvenidos a los que en esta hora nos vuelven a escuchar. Y como le dije, esta semana es una continuación de lo que estábamos estudiando la semana pasada, específicamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, cuando nos habla, ¿verdad?, de este sistema de la bestia, del dragón, de la imagen de la bestia. Y esta semana vamos a continuar con el tema de la marca de la bestia, acerca del sellamiento de Dios. Así que les pido que ustedes puedan mantenerse con sus Biblias abiertas allí o para que nos puedan llevar en cada una de las lecciones. La semana pasada, para hacer un breve repaso, estuvimos hablando de este sistema contrario a Dios que va en contra de lo que Dios quiere. Y ese sistema, como lo vimos en la semana pasada, pues bueno, está buscando que los adoradores vayan hacia él. Y si no, los adoradores van hacia él, lo vimos la semana pasada, pues él comenzará, no me acuerdo ahora si lo dijo el pastor Albert, el pastor Daniel, creo que fue el pastor Albert, atacará no solamente nuestro sistema religioso, sino que también nuestras comodidades del diario vivir, ¿verdad? No podremos comprar, no podremos vender, no podremos hacer varias cosas que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, la lección de esta semana continúa hablando acerca de este
de este sistema que está contrario al sistema del Señor. Y cuando nosotros vemos en la lección, hay dos versículos clave que podríamos dar como inicio, que es en Apocalipsis capítulo número 13, verso número 5, y Apocalipsis capítulo 12, verso número 6, nos habla de un periodo en que este sistema ha de estar en el tiempo pasado, pero que es una herida que va a volver a sanar, y que esa herida que va a volver a sanar va a volver a tener ese poderío más adelante. Inclusive cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos habla de 42 meses. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, verso número 6, nos habla que la persecución fue para un específico y fue sustentado, termina diciendo el verso número 6, por 1260 días. Entonces, ese sistema en el pasado tuvo un poderío que ya hoy no vamos a hablar del día por año, lo hablamos cuando estuvimos hablando acerca de las 2300 tardes y mañanas. Empezó en un periodo específico por 1260 años, y ese periodo arranca en el año 538, ¿verdad? Cuando se le da oficialmente allí el poderío completamente al papado. Y por 1260 años este papado o este sistema ataca al pueblo de Dios para hacerlos parte de sus súbditos, y aquel que no quiere, pues bueno, tristemente pasan las persecuciones y morían. ¿Cuándo termina este periodo? Este periodo, recordamos, termina en 1798, cuando el general Berthier toma al Papa Pío VI, y entonces quita el poderío que tenía el papado, y al quitar el poderío se restablece nuevamente este orden, separando lo político de lo religioso. Ahora, esa herida que se le da es una herida que más adelante vamos a ver que ha de sanar, y que nuevamente ha de tomar nuevamente este poderío. Entonces, esta semana estuvimos hablando un poco de esto, pero bueno, quiero empezar haciéndole algunas preguntas al pastor Albert. Y pastor Albert, eh, hablando con referencia a todo esto que va a suceder en el futuro, el apóstol Pablo nos da algunas advertencias religiosas que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿qué advertencia religiosa declara Pablo para estos últimos días en los cuales nosotros vivimos? Gracias, pastor. Es impresionante o es interesante el punto el cual la Biblia siempre, el Señor, desde sus antaños o los tiempos anteriores, levantó advertencias para el tiempo del fin. Cuando nosotros vemos el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, hace una declaración hablando acerca de la apostasía. ¿Cuál es la apostasía, pastor? Es el abandono a la verdad de Dios para dos formas: abandonarla definitivamente o abandonarla para ir en pos de costumbres humanas o ir en pos de aquellas normas humanas establecidas. Y el apóstol Pablo hace una clara afirmación que en el tiempo del fin debíamos de tener cuidado a la apostasía, a seguir costumbres de hombres y el cuidado a no abandonar las verdades bíblicas. Pastor, cuando nosotros vemos en el libro de Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 14, encontramos un sistema que establece el origen o establece normas humanas que están reemplazando algunos principios o verdades divinas. Dentro de esos principios nosotros encontramos el ataque a la verdad de Dios, a los mandamientos de Dios, específicamente al cuarto mandamiento. Y encontramos a Pablo haciendo una advertencia al cuidado a ese hombre de pecado que tiene una vinculación, específicamente Satanás, infiltrando o utilizando poderes humanos para poder desviar al pueblo a la apostasía. En otras palabras, desviarlos de la práctica de la esencia de la verdad de Dios. Y por eso nosotros encontramos que Satanás está detrás de esta apostasía, utilizándose o uniéndose a poderes como nosotros conocemos en Daniel capítulo 7. Encontramos ese poder blasfemo
que habla de un cuerno pequeño, Apocalipsis capítulo 13, a esa bestia semejante de leopardo, y segunda Tesalonicense, que nos habla acerca de ese poder inicuo, ese hombre de pecado. Así que, pastor, cuando nosotros tenemos una advertencia del apóstol Pablo, esa advertencia es claro a un cuidado de apostasía. Y no está hablando específicamente de apostasía de abandonar la iglesia, sino el cuidado de apostasía del cuidado de no dejar por un lado la verdad de Dios por las costumbres que este sistema religioso iba a implementar, que reemplazarían la verdad del Señor por costumbres humanas. Y esto nos lleva a un punto muy interesante, pastor, que aunque es un sistema que compromete la palabra de Dios o la verdad de Dios, es algo que, aunque hay muchas personas engañadas en este sistema, son personas amadas por Dios, pero que tenemos que entender que apunta a un sistema que está Satanás haciendo fuerza para guiar este sistema y no especialmente hermanos que el Señor o seres que el Señor ama y el cual también su iglesia ha de amar, como lo establece la lección de la escuela sabática. Y bueno, interesante entonces, ¿qué es esa apostasía? El pastor Albert pues nos ha explicado bien lo que tiene que ver con esa apostasía final. Y bueno, esto me une a la pregunta que la aprovecho a hacerle también al pastor a Daniel. Pastor, el pastor nos hablaba de esa apostasía, ¿verdad? De esa apostasía final, de esas advertencias que hace el apóstol Pablo en medio de poder llevar esa apostasía al mundo y poder engañar inclusive a aquellos que han de ser salvos. Ahora, el pastor nos hacía referencia a esa apostasía. Ahora, la pregunta para usted, pastor, ya definimos esa apostasía. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que entonces va a utilizar Satanás para lograr que esa apostasía final pueda darse? Se implante, sí, señor. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Ya sabemos el qué y también tenemos identificado el quién o quiénes. Yo quiero hablar de esa manera, Pastor Federico y mis queridos oyentes, Pastor Albert, porque tenemos que estar claros que el que está detrás de todo esto es el diablo, es Satanás. Y como lo dijo el Pastor Albert, ese es el que le otorga poderes a humanos para que los humanos ejecuten el plan del enemigo. Esto es bien interesante. Dios tiene un plan para salvar y a quién utiliza a los seres humanos que prediquemos el evangelio de Cristo que murió por nosotros y nos salva. Pero también el enemigo utiliza poderes humanos y agentes humanos para perder a las personas. La pregunta, pastor, la mejor respuesta sería, no sabemos cómo ocurrirá, pero Dios en su gran amor, y yo alabo a Dios, nos ha dado indicios, pistas de cómo pudiera ser esa estrategia del enemigo. Por eso quiero llevar a nuestros queridos oyentes a que leamos algunos textos. En primer lugar, Apocalipsis 17, versículo 4 dice que pelearán contra el Cordero, alto allí. ¿Cuál es el objetivo entonces de estas estrategias del enemigo? No peleemos, hermanos cristianos, unos contra otros. Esto es una guerra entre Cristo y Satanás. Y todos nosotros debemos exponernos del lado de Cristo, de su verdad, de Dios, de su palabra. Esa es la advertencia. Ahora, ¿cómo será? Si vamos un versículo más atrás, vamos a leer desde el 12, inclusive Apocalipsis 17, 12 dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. No hay que confundir bestia de Apocalipsis 13 y esto que estamos leyendo ahora. Y dice el versículo 13 es clave, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es? Dar su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, ¿cómo va a ser la estrategia para que el mundo entero se vaya por un camino equivocado? Es que cuando usted habla esto en la calle con las personas dicen, ¿o no te parece que estás siendo un poquito fanático o un poquito amarillista, sensacionalista, metiendo miedo? No, hermanos, esta es una realidad. Quiero decir lo siguiente, hay puntos claves. Primero, hermanos, ya dijimos, se utilizarán componentes humanos, pero ¿qué hará? ¿Qué hará que se suscite un conglomerado para que todos vayan y desobedezcamos
lo que Dios ha dicho. El pastor Albert acaba de explicar. ¿Qué es apostasía? Todo aquello que usted decide hacer que esté opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Usted se va contra la verdad. ¿Cómo lograr engañar al mundo entero? Bueno, vimos, agentes humanos se unirán a este poder, a este sistema que el pastor Albert mencionaba y el pastor Federico, y harán lo contrario a lo que Dios quiere. Creemos que para que esto ocurra tendrá que suceder una crisis. Y creo que la palabra crisis para nosotros no es nueva. Estamos viviendo muchas crisis. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Así de facilito, en un abrir y cerrar de ojos, empezó por allá en China, pero se extendió al mundo entero una pandemia que se globalizó y el mundo entero por la crisis del COVID-19 entró en grandes cambios. Se ejecutaron leyes. Todos tuvimos que someternos a esas leyes. Todos nosotros sin quererlo o queriendo defendimos esas nuevas normas. Lo llamábamos nueva normalidad. ¿Qué lo produjo? Una crisis de salud. Creemos que para que todo este sistema se instale, en el que se ordene, se pida, se obligue a no obedecer la palabra de Dios, vendrá producto de una crisis. Y una cosita más que es bueno mencionar justamente aquí. Acá, cuando leímos Apocalipsis capítulo 17, versículos 12, 13 y 14, se identifica que no gana la bestia. Lo dejé para el final. Este es el postre de este versículo. Vuelvan a leer conmigo Apocalipsis 17, versículo 14. Dice que el enemigo, la bestia y todo el conglomerado irán contra el Cordero. Pero, dice, el Cordero los vencerá. Amén. ¿Cómo puede vencer Dios? Vence cuando tú y yo decidimos seguir obedeciendo lo que Dios pide. Amén. Así es. Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? Me llama la atención esa parte final. Y no solamente Cristo los vencerá, ¿verdad? Porque al final Cristo es el que va a vencer a aquellos que peleen contra el Cordero, sino que todos aquellos que sigan al Cordero saldrán victoriosos también. O Gloria a sea, Dios. es una victoria compartida. Dios lo Sellado. va a derrotar, pero compartirá esa victoria con todos los que le siguen a Amén. él. Ahora, Pastor Albert, esta semana toca hablar entonces ya, bueno, ya definimos el tiempo, la persona, las estrategias, pero la lección de la semana pasada y la lección de esta semana, su título tenía que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya definimos todo lo que estaba a su alrededor, la bestia, definimos sus estrategias, definimos cuál es su objetivo. Ahora, ¿podría hablarnos entonces un poco acerca de este tema de la marca y del sello de Dios? Porque lo que fue la cita bíblica, ¿no? De Apocalipsis 7, 2 y 3 de esta semana nos hablaba que vi a otro ángel que subía del este con el sello vivo, y también podemos ver en Apocalipsis número 14 y 13 que nos habla acerca de la marca de la bestia. Entonces, bueno, ya entrando directamente en este tema, ¿cuál es el distintivo del sello o de la marca? Pues en la profecía. Claro, pastor, cuando nosotros vemos esto, es necesario regresar, retroceder a la parte profética y también a los orígenes, como comenzó nuestra lección. Encontramos que existen el conflicto por en una contienda por el creador y la criatura, el Lucifer para ese entonces. Nosotros encontramos que Lucifer ha tenido su estrategia, como el pastor iba mencionando. El Señor tiene sus instrumentos para salvación, el enemigo instrumentos para confusión. Si usted relaciona muy bien lo que nosotros estuvimos conversando unas semanas atrás acerca de Babilonia, sistema de confusión, y siempre el sistema de confusión apunta a contrarrestar o a debatir verdades que fueron establecidas por Dios. Hay un identificativo que nosotros encontramos, pastor, en Dios que estableció desde la creación y que se encuentra en el corazón de los mandamientos.
y encontramos ese identificativo como la ley de Dios, pero especialmente el identificativo del sello de Dios o especialmente el día del Señor, el sábado como día de reposo. Si nosotros entendemos, pastor, que Dios tiene un identificativo en su adoración, que es el día de reposo, por ende también encontramos al sistema, el hombre de pecado, el enemigo, que es el que es en contra de Dios, también establece entonces algo que es contrario. Si Dios estableció un día de reposo, el enemigo también establece una orientación en cuanto a adoración. Cuando nosotros hablamos de sello, pastor, tenemos que entender que es una relación de marca que tiene que ver con no algo literal, sino con un aspecto de adoración. En la Biblia, el sello tiene que ver con un identificativo de adoración. Y como el pastor Federico ha ido mencionando a través de las lecciones, todo tiene que ver con aspecto o el conflicto tiene que ver con adoración, seres que empatizan o enfatizan hacia la adoración. Y especialmente, pastor, nosotros encontramos que hay un grupo que adora a la bestia y otro que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el punto de adorar a la bestia según el sistema que nosotros hemos venido estableciendo? Pastor, Satanás utilizando un sistema religioso político, el cual mueve al mundo a entender que el día de adoración no es el que Dios estableció, pero sino el que el hombre que cree que tiene la potestad de Dios establece como día de adoración. Y lleva entonces a la apostasía. ¿Cuál era la apostasía? No seguir la orden de Dios, pero sino seguir instrucciones dados por los hombres. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia habla que ese sello podría ser puesto sobre la frente o sobre la mano. Es necesario resaltar, pastor y compañeros, que este no es un sello literal que nosotros entendemos de una marca que será colocada, como se ha interpretado en muchas personas o en muchas personas tienen esa creencia o esa idea de un sello que estaríamos puestos sobre un chip o cualquier parte en la era del posmodernismo que estamos ahora. La Biblia no está hablando de un identificativo físico, sino como es un elemento de adoración con Pastor Federico y Pastor González. Como es un elemento de oración, entonces también su símbolo es un identificativo no literal, pero sino de una acción interna en el aspecto de adoración. Y este sello tiene que ser puesta sobre la frente, que nosotros entendemos bíblicamente que la frente tiene que ver con una identificación de la mente, una identificación que está controlado en la mente, de un reposo, de un control sobre los que creen y están impregnados que un día de reposo es el domingo, y sobre la mano que tiene que ver con acciones, con obras. Y en eso vamos a ser afectados los fieles, el pueblo de Dios, porque en nuestras obras seremos limitados y el día de reposo estará en juego en nuestras acciones, a ser obligados a trabajar, a no profanar o a profanar el día del Señor para cumplir el día establecido por este sistema. Entonces, pastor, yo resalto dos principios. No tiene que ver con un aspecto literal. En primer lugar, tiene que ver con un aspecto ya de religión, un aspecto espiritual. Y en segundo lugar, pastor, así como Dios establece desde la creación un identificativo de reposo, el enemigo también desvía ese identificativo para establecer su propio identificativo. Y a eso le conocemos como el sello de la marca de la bestia. Bueno, muchas gracias, pastor. Bien explicado. Al final, el día domingo, algunos lo guardarán por convicción y otros lo guardarán por conveniencia, ¿no? O sea, no estarán convencidos del domingo como día de adoración, pero por conveniencia, por el trabajo, como decías tú, por el sello en la marca de su mano, por conveniencia, pues bueno, para no pasar trabajo, mire yo por Sí. allá, ¿no? Y Perdón, Pastor usted decía, Federico, vuelvo a eso que estás diciendo con el ejemplo que puse. Perdóname que yo lo insista y lo que ustedes acaban de decir me hace pensar en eso. Cuando vino la crisis del COVID-19, muchos convencidos hicieron todo lo que había que hacer. Ujú. Pero lo que tú dices, Pastor Federico, otros no convencidos, no queriendo, rezongando y refunfuñando, de todos modos lo hicieron. Era una Claro. orden. Aquí nadie se queda por fuera y ese es el punto importante. Claro, claro, así es. Bueno, pastor, también nos decía que en ese sistema
Dios pues instituyó ese día sábado, y ese día sábado pues es tan importante que es lo que va a marcar qué voy a recibir. Entonces, presentado de esa manera, sábado recibo el sello de Dios, domingo recibo la marca de la bestia en la frente o en la mano, pero aquí no hay punto medio. O sea, Ah, o estamos en un lado o estamos en el otro. Y es el momento en que nosotros tenemos que decidir. Ahora, Pastor Daniel, el Pastor Albert nos hablaba, ¿verdad?, al principio del día sábado. ¿Por qué el día sábado juega un papel tan importante y cómo yo lo puedo comparar con los demás mandamientos entonces? interesante, pastor. Déjeme mencionar algo también, porque la gente a veces dice, e insisto en esta idea, más de uno que vea este programa dirá, esos adventistas siempre de locos, de fanáticos. Hermanos, esto es delicado. Déjenme mencionarles un poquito de historia. Pregunto, ¿sabe usted cómo se cambió el día bíblico de guardar, que es el sábado? Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los religiosos. Usted pregúntele a su Historia. pastor, a su pastora, pregúntele a sus sacerdotes, pregunte, ¿por qué nosotros guardamos el domingo y no el sábado? Porque la Biblia claramente habla de que es el sábado. Eso dirán todos, sí es el sábado, pero se cambió al domingo. La pregunta es, ¿cómo fue que se cambió al domingo? Y cómo fue que se cambió al domingo es un buen ejemplo de lo que estábamos y hemos venido diciendo. Todo esto comenzó por una crisis, esto es histórico. Lea la historia, cuando Constantino cede un poco el poder, Roma queda vacía, Justiniano viene y entonces le da poder allí a quien en ese momento era el papa que estaba allí, y entonces le dieron el poder religioso, pero también el poder religioso fue aumentando y se convirtió en un poder político religioso, lo que llevó a todo eso que el pastor Federico mencionaba, que ocurrió en los 1260 años, tiempo, la mitad de un tiempo, 42 semanas, ¿ok? Esto es interesante. Ahora, cuando hablamos del sábado, el pastor Albert estuvo hablando muy bien de lo que el sello es. Si el enemigo va a implantar un sello que todo el mundo dice el 666, un triple número de hombre, ¿no? ¿Cuál sería el sello que Dios perdón, cuál sería la marca que Dios va a poner, va a sellar en sus fieles a través del Espíritu Santo? No hay otra, sino en el decálogo, el que tiene forma de sello, que es el cuarto mandamiento, el mandamiento del día de reposo o sábado. Antes de ir allá a Éxodo 20, que te invito a que tú lo busques, te voy a leer un par de versículos más. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice que el Señor dijo, pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y en el mismo libro de Ezequiel, pero el capítulo 20, versículo número 12, dice, también les di mis sábados para que fueran una señal Genial. entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Dios identifica el sábado como su señal. Vamos a leer entonces Éxodo 20. Y podemos leer en Éxodo 20, donde está el cuarto mandamiento, versículos 8 en adelante. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. ¿Por qué? Y aquí se pone buena la cosa, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué tiene un sello? ¿Qué distintivos tiene un sello? Aquí vemos 3 cosas importantes que identifican al sábado, este cuarto mandamiento, diferente a los otros 9 del decálogo. Primero, un sello tiene que tener identificar al dueño, el nombre del dueño. El nombre del dueño en este caso dice Éxodo capítulo 20, versículo 10, séptimo día de reposo del Señor tu Dios. Ok, ¿quién es el dueño del sello? Dios. Título del dueño, título. ¿Cuál es el título que tiene Dios? Ahora leemos el versículo 11. Dice aquí
que Él es el creador, porque dice el versículo 11, porque Él en 6 días hizo. Así que Dios es el dueño y el creador es su título. Y el dominio que Él tiene, sobre qué ejerce dominio, ustedes lo pueden leer ahí conmigo en el versículo 11 también. Hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen. Por eso el sábado es distintivo, porque identifica al dueño, su título sobre nosotros, que es el creador, y que Él domina toda la creación. Así que toda obra creada, todo aquello que respira debe alabar, adorar al Señor. Y una de las maneras de hacerlo no es guardando 9 mandamientos solamente. Todas las iglesias dicen no mates, no robes, no adulteres, honra a padre y madre. Pero el asunto de guardar el sábado como día de adoración, ese es el sello. Aquí porque lo creo y aquí en mi mano porque lo practico. Así es, bueno, pastor, muchas gracias allí por su explicación. Al final, pues le vimos solamente los colores de la cámara, pero lo escuchamos claro y preciso en su explicación. Pero bueno, interesante, ¿no? Ese papel que va a jugar este día sábado tan especial en el tiempo y cómo yo por convicción, por seguir a ese Dios creador, por formar parte de ese pueblo victorioso, pues tengo que hacer pues mi adoración correcta como Dios quiere. Y solamente quiero cerrar con una reflexión. Si el sábado ha de jugar un papel tan importante en la vida del cristiano, en el tiempo del fin, la pregunta es cómo lo estoy guardando yo hoy, ¿no? Porque es allí donde allí es donde me lleva en mi reflexión final. Si mi vida va a depender de adorar o no adorar, o de vivir o no vivir en el día sábado, por la creencia del día sábado, la pregunta es cómo lo estoy haciendo yo hoy. Estoy tomándole la importancia ese día sábado como tiene que ser. Estoy yo viviendo de acuerdo a como la palabra dice, en cómo debo guardarlo, en la actitud que debo tener, en el encuentro o simplemente es un día donde yo, bueno, voy a la iglesia y ya o no. O sea, creo que lo que hacemos hoy marcará la diferencia en ese tiempo final y en lo que he de recibir, tanto sea de parte de Dios como su sello, o sea de parte de Satanás, pues las marcas. Entonces, es como una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy con el día sábado? Pastor Albert, reflexiones finales para usted también. Pastor, el mensaje final que puedo destacar es: mantengamos nuestra mirada en Dios, sirvámosle fielmente y procuremos mantenernos firmes en la verdad del Señor. Muchas gracias, Pastor Albert. Pastor Daniel, su reflexión final. Bueno, tengo que hablarle a mis hermanos adventistas del séptimo día. Nosotros, hermanos, conocemos estas realidades. Estamos, gracias a Dios, prevenidos de lo que va a ocurrir, pero hay mucha gente que no lo sabe y están en oscuridad. Yo hago un llamado a que mis hermanos y nosotros brillemos. Vivimos en un mundo cada vez más oscuro, pero nuestra lucecita debe brillar. Mientras más oscuro sea, más va a brillar la lucecita de nuestro testimonio. Y por eso, pastor, pienso en lo que tú mencionabas. ¿Cómo estoy yo disfrutando del sábado como delicia y día de reposo hoy día, en obediencia a los mandamientos de Dios? Mientras más yo lo haga, mejor lo haga, más testifique, más feliz sea, más brillará mi luz. Y otros que no saben, que están en confusión y en oscuridad, podrán llegar también. Bueno, muchas gracias, Pastor. Bueno, hablando de luz, la lección de la semana que viene, ¿verdad? Encendidos con la gloria de Dios, y estaremos terminando este trimestre interesantísimo que hemos estudiado acerca de los 3 mensajes cósmicos. Así que lo invitamos la semana que viene. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir este mensaje, de poder llevarlo. Y bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Pastor Albert. Gracias, Pastor Daniel, por el tiempo, y que Dios me los bendiga y puedan ir con esta realidad que hemos hablado hoy en su vida y en su corazón. Amén.